Hola, muy buenas. Bienvenidos a Gris Ceniza. Hoy tenemos una charla con un invitado, joder, del que también soy muy fan. Y me mola mucho empezar una entrevista o charla diciendo que soy fan de la persona a la que voy a entrevistar. Bueno, pues aunque de esto va un poco, ¿no? Joseba. Joseba Bajo Villalonga. Sí, ese soy yo. Muy buenas. Voy a dejar, voy a dejar que te presentes tú, ¿vale? Pero yo diré que Joseba, a ver cómo se define él. Para mí es un creador. No sé si es podcaster, sé que es guionista, que es músico, sé que tiene una voz radiofónica, podía ser actor de doblaje, no sé, es muchas cosas, pero cuéntanos tú, ¿qué eres? ¿Quién eres? Bueno, a ver, soy como una especie tengo una especie de doble personalidad, porque yo, a ver, lo primero tengo 45 años, vivo en un pueblo de cerca de Bilbao y yo soy obrero del metal. Entonces yo trabajo en una fábrica del hierro, me dedico a la industria aeronáutica ya desde hace, no sé, si unos 24 años, una cosa por el estilo. Entonces, eso es lo que haría, por así decirlo, durante el día y luego por la noche, pues bueno, eh, tengo un podcast de radioficciones, llamémoslo, de radioficciones originales en las que, pues bueno, doy un poco rienda suelta a lo que son mis aficiones, que es pues la escritura por un lado y la música y el sonido por otro lado. Que entonces, pues bueno, es una cosa un poco extraña porque yo monté el podcast Teatro Robótico de Misterio hace, no sé, poco, unos cuantos meses antes de la pandemia. Arranqué con ello, casi como una broma personal para que la gente se haga una idea. Yo empecé haciendo radioficciones con Loquendo. Entonces a mí me hacía muchísima gracia hacer radioficciones con Loquendo. Era un chiste que me hacía mucha gracia y lo empecé a colgar en iVoox. Y para mi sorpresa a la gente le gustó y no, todavía no lo comprendo. Pero bueno, a la gente le enganchó el tema y pues bueno, empecé a utilizar mi voz para narrar determinados relatos. Vi que me gustaba, vi que a la gente le gustaba también, que quedaba resultón. Y poco a poco ha venido un montón de gente llamando a mi puerta, los más importantes, Iñaki Tobar de los 7 Pecados Digitales y Ariadna Jiménez, con los que me he asociado directamente, porque esto ha crecido muchísimo en muy poco tiempo y yo necesitaba más gente alrededor mío para poder sacar esto. Y Ariadna y Iñaki pues se han unido a mí y ahora entre los tres llevamos el Teatro Robótico de Misterio, que venimos a ser ahora mismo unas 18 personas. Lo que Joder. pasa es que estamos arrancando ahora con todo el proyecto y ahora mismo pues tenemos 3 podcasts, que sería el Teatro Robótico de Misterio propiamente dicho, donde hacemos nuestras radioficciones originales, Los 7 Pecados Digitales, que está dirigido por Iñaki Tobar, en el que habla de pues, películas, videojuegos, pero lo hace desde una manera muy personal. No es el típico programa en el que te avasallan a base de datos. Iñaki te cuenta su experiencia personal, más la parte emocional que le ha hecho sentir en una determinada película, un determinado libro, lo que sea, y nosotros ahí colaboramos con él. Y luego aparte tenemos un tercer podcast que es Solo el penitente pasará, en el que estamos intentando hacer adaptaciones de relatos más clasicotes, pero siempre imprimiendo nuestro sello personal. Entonces, básicamente, eso es lo que, lo que hago. O sea, a grandes rasgos. A eso estoy dedicando mi vida. Pues has dicho varias veces teatro robótico de misterio, ¿no? Yo creo que ese va a ser nuestro punto de partida para la charla, porque es por donde yo te conocí. Yo recuerdo, bueno, yo soy muy fan de los podcasts, de las radioficciones. Yo ando muchísimo porque siempre voy andando a todas partes y paseo al perro, paseo muchas horas, entonces me hacen compañía. Y yo busqué en iVoox
busqué relatos de misterio, relatos de terror. Iban contando cosas que me gustaban, cosas que no. Y un día me encuentro con una historia que se llama Arañan las paredes. Si no recuerdo mal, si no corrigen a Sí, Joseba. araña las paredes. Y no sé por qué, algo vi y le di clic y empecé a escuchar. Y flipé. O sea, para todos los que no conozcáis el teatro robótico de misterio, seguro que Joseba os dirá ahora por dónde entrar o por dónde. Yo recomendaría directamente meteros ese audio porque os vais a quedar enganchados. Sí, es un buen punto de partida. A ver, el problema que tiene el teatro robótico de misterio, por así decirlo, entre comillas, es que, claro, hay gente que igual llega de nueva al teatro robótico y se pone uno de los audios del principio y le sale algo enloquendo y, claro, aunque tiene sus fans, son muy pocos y a la mayoría de la gente le espanta. Entonces, es normal que igual llegan al teatro robótico de misterio y de repente te escuchas un audio con enloquendo y dices, bueno, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Entonces, claro, igual te pierdes todo lo que viene después. Porque en realidad el teatro robótico de misterio es, por así decirlo, una muestra de cómo yo he aprendido a hacer este tipo de cosas. Es desde el primer audiorelato que hice con Loquendo hasta lo que estamos haciendo ahora, pues ahí hay una evolución que es gigante. Entonces, depende qué audio escojas para entrar. Claro, Puede ya te salir de entiendo. poquito. Sí, Lo que entonces, quieres. Araña las paredes es un buen punto de partida porque ya es cuando empezamos. En ese momento estaba yo solo todavía en Araña las paredes y fue cuando empecé a gestar un poquitín lo que es la forma, la manera en la que en ese momento estaba gestando yo cómo iban a ser los relatos, cómo iba a ser el formato, cómo podía yo sacar adelante las historias que tengo en este formato de audio. En ese momento era cuando yo lo estaba, pues bueno, uniendo un poquitín las piezas de cómo quería yo que fuese. Entonces es un buen sitio para empezar. El anterior Callan también a la gente le ha gustado También bastante. iba a Entonces, hablar de Callan también. Sí, sí. sí, a partir de ahí yo creo que cualquier punto es bueno para entrar. Claro, lo que Joseba quiere decir, por lo que yo he visto desde fuera ahí, porque aparte me lo dijiste en el primer correo que intercambiamos, que hay una evolución en ese podcast. Al principio empiezas tú solo, ¿no? Como has dicho, casi de broma, ¿no? Como Sí, un sí, sí. juego. Le vas dando cañas, inviertes horas, ¿no? De trabajo y ahora mismo, pues, coño, tenéis 3 podcasts y sois 18 colaboradores, más o menos. O sea, que hay Sí. un abismo, entiendo, entre unos relatos y otros. Sí, sí, hay un abismo, aunque en los relatos viejos también hay cosas muy interesantes. De hecho, vamos a rehacer la mayoría de ellos, los vamos a rehacer con voces humanas, los vamos a dramatizar, los voy a adaptar de nuevo los guiones para hacerlos al estilo en el que estamos funcionando ahora y los vamos a readaptar porque curiosamente, fíjate, a modo de curiosidad, la historia del teatro robótico de misterio que más escuchas tiene con diferencia es Hardboiled Pontifex, que está hecho con Loquendo. Es el mayor éxito del teatro robótico de misterio es un audio que está hecho con Loquendo. O sea que no es broma. Perdona que te corte. ¿Podrías Sí. explicar, por si alguien no sabe de qué estás hablando, a qué te refieres? ¿Que está hecho en Loquendo? Sí, bueno, en Loquendo son las voces estas robóticas sintetizadas que tú escribes en el ordenador, entonces le asignas una voz y el ordenador te lo relata. Entonces es una cosa como muy enlatada, no tiene emoción ninguna. Entonces, claro, yo empecé, coges el Loquendo y tiene una serie de voces, pues yo que sé, igual tiene como 10 voces o así, y dices, pues bueno, tengo 5 hombres, 5 voces femeninas, digo, ¿cómo hago los personajes con ello? Y es como si tuvieses, por así decirlo, pues un grupo de actores a tu servicio y tú les dices, vas a decir así y asado. Claro, esto es una cosa como muy plana. A la gente normalmente esto le repele. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que yo las voces, pues, salen como con unas frecuencias muy desagradables, se las recorto todas, acelero determinados puntos para darle un poco de expresividad, pues bueno, le metes los efectos de sonido, la música y tal, y queda una cosa, es un pastiche muy raro. Entonces, Bueno, a la gente normalmente, lo normal es que a la gente no le guste.
este tipo de voces suele provocar rechazo. Pero, para mi sorpresa, hay una serie de gente que le ha cogido el gusto. De hecho, no es raro que de vez en cuando me vuelvan a recordar que a ver cuándo hago No, así, ¿eh? otra radioficción con Loquendo, porque además se lo tengo prometido a la gente, porque, mira, es una cosa importante es el hecho de que hay mucha gente que sigue el teatro robótico de misterio desde que escuchaba con el Loquendo. Para la gente que llega nueva, yo sé que es una bizarrada que vayas al principio y de repente te encuentres con ese tipo de audios. Pero para el que sigue el teatro robótico y misterio desde el principio, que con muchos de ellos pues intercambias mensajes cada 2 por 3, pues para ellos es tiene un algo especial, porque es como ese germen del podcast. Entonces, pues bueno, hay gente que las echa de menos. Hombre, a mí ya se me viene a la cabeza que tienes que escribir algo pensando directamente que lo vas a narrar con este programa, porque yo que sé, imagínate una voz en off de una inteligencia artificial. Hostia, pues le podría quedar bien, ¿no? Porque tiene menos sentimiento, ¿no? Las entonaciones es Sí, más no, de plano. hecho en Callan es el personaje de la inteligencia artificial del La ordenador nave. Alana, Sí. de la nave, lo hice con el Loquendo. Y fíjate que luego salen seres cibernéticos y digo, podíamos haber utilizado el Loquendo, pero en vez de eso lo que hicimos por temas de la trama fue que fuesen voces humanas al que las pasé por en un ampli de guitarra, un flanger, un no sé qué, un no sé cuál, todo para que sonasen como si fuesen de un robot, pero quería que estuviese esa voz humana por debajo. Sin embargo, para la inteligencia artificial de la nave no, o sea, hacía falta que fuese una voz de robot por completo, y es lo que son estas voces, vamos. Sí, Entonces sí. ahí sí que funciona. ¿Te has dado cuenta que eres en parte artesano, no? O sea, estás diciendo, cojo voces, las paso por Ampli, las poso por no sé dónde para Sí, conseguir... yo sí, en ese aspecto para mí esto es todo artesanía. Esto es probablemente sea la palabra que mejor lo defina. Porque, a ver, ahora ya voy teniendo una serie de recursos a mi alcance, ya estoy colaborando con unas personas, por ejemplo, ahora este mes vamos a terminar el audiorelato de Bult, que lo hemos tenido que partir en 3 cachos. El siguiente que vamos a sacar, que será para finales de marzo, va a ser una película sonora que ya ni siquiera el diseño de sonido ya no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Borja Abad, que es técnico de sonido, que él es profesional, es uno de los colaboradores, es una de las voces que tenemos de colaboradores. Entonces, bueno, él es profesional de estos asuntos, y como esto al final no tenemos un retorno económico, lo hacemos por amor al arte, pues es un sitio en el que él, como técnico de sonido, ahora puede expresarse y crear sin ninguna limitación, por así decirlo. Entonces, claro, también para él es interesante. Entonces, pues bueno. A Todo... ver, yo... Dale, Joseba, perdona. No, dime. Si No, no... que yo iba a decirte o a decir a nuestros oyentes que eres muy modesto, porque, joder, yo, el relato del que os hablo, ese Arañan las paredes o el de Calan, en los que está Joseba solo, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, estoy, el 90% del audio es solo, porque Vale. entonces, claro, yo tenía colaboradores, pero claro, tuve un colaborador tampoco que nos estábamos conociendo, por así decirlo, todavía cuando aquel entonces yo no le podía meter un audiorelato, una película sonora, más bien serían de 2 horas y algo que duran, pues decirle que me grabe 30 minutos. Entonces yo ideé esas 2 historias, concretamente están ideadas para estar narradas por una sola persona, y que haya pequeñas intervenciones. Sí, esas Bueno, en eso me lo comí entero, vamos. dicho esto, no os dejéis engañar por Joseba, porque es verdad que entiendo que los nuevos serán mucho más profesionales, pero es que los viejos estos, al menos a partir de aquí, ¿no? Son la hostia. O sea, yo los escuché, flipé tanto, y así enlazo un poco con cómo te conocí, ¿eh? Flipé tanto que lo que hice al terminarlos fue escribirle un correo
al Teatro Robótico de Misterio. Yo no sabía que era Joseba. Yo vi por ahí, no recuerdo bien cómo encontré un correo y les mandé correos simplemente, ¿te acuerdas, no? Simplemente para decirte, flipo, me encanta lo que hacéis. Y os ponía a la altura de los mejores para mí. O sea, no... Sí, pero como decías antes, es todo artesanía. Es a colación de lo que comentábamos, que está hecho con muy pocos recursos, pero intentando aprovechar esos recursos al máximo. Entonces, nosotros ahora es cuando estamos creando esta organización, por así decirlo, repartiéndonos los papeles, un poquitín de cómo vamos a funcionar, pero claro, en aquel momento era yo y mi ordenata, la tarjeta de sonido, el tal, y con los pocos recursos que tengo al alcance, pues con eso lo creo todo. Entonces, pues bueno, por así decirlo, sí, el kit de la cuestión estaría en ese aprovechamiento de los recursos. Entonces, pues bueno, sí, es un poco todo artesano. Probablemente si comparas una producción entrecomillada todavía, del Teatro Robótico de Misterio contra una que te puede hacer un podcast, pues la diferencia de los recursos es abismal. Entonces, pues bueno, yo sí que estoy bastante orgulloso de que con lo poco que tenemos estamos consiguiendo generar unas historias que yo no me atrevo a decir si son buenas o malas, pero lo que sí que creo es que tienen personalidad propia. Y entonces eso sí que creemos que le podemos ofrecer al público, algo con personalidad propia, algo que no es un producto inocuo, por así decirlo, mainstream, que digamos, ¿no? Algo que es alternativo, que igual puede ser mejor o peor, pero es algo que no van a encontrar en sitios, por así decirlo, grandes o en producciones grandes, que yo creo que se hacen de otra manera, son otro tipo de historias. Teatro Robótico de Misterio yo siempre digo que es una especie de templo de la serie B, porque en la serie B es donde tienen cabida las historias más bizarras y las cosas que no tienen cabida en, pues yo que sé, en películas o en series que son para el consumo masivo de la gente. Esto es, la serie B es para un nicho por así decirlo, de público muy concreto, que además es muy fiel y que sabe muy bien lo que quiere. Entonces, claro, es como todo un triunfo con las 4 piezas de puzzle que tenemos a nuestro alcance, el hecho de que para un público que suele ser generalmente exigente, pues poder crear algo que te digan, oye, estáis sonando bien, ¿sabes? Estáis sonando a un nivel que podéis entrar en competencia con otras cosas. Entonces, pues, sí, bueno, está pues muy chulo. De satisfacción porque son muchas las horas que se meten. Ya imagino. Ahora quería hablar un poquito de todo ese proceso, pero déjame, me cuesta a mí pasar página y quería decir 2 cosas de Araña en las paredes y de Calan, porque yo sé que algunos amigos luego van a escuchar este programa y, hostia, Dani, pero ¿de qué va, no? Porque si depende de lo que vaya. Araña en las paredes, sin destripar, sin hacer spoilers ni nada, es una historia de zombies, podríamos dejar así. Sí. Es una historia de zombies al Brutal. estilo de robótico. Entonces Brutal. es que no sé, que no... A ver, Araña en las paredes un poco cuando lo empecé a escribir, iba yo en la cabeza con el tema de, bueno, es que el género de los zombies ya está tan sumamente masticado, ¿sabes? Es un género que ha sido devorado hasta los huesos y entonces es que más se puede ofrecer algo más dentro de este género. Y entonces dije, pues bueno, voy a intentarlo, voy a ver si lo consigo. Entonces, pues bueno, a la gente le gustó. El kit del relato es, por ejemplo, para picarle un poco a la gente, por así decirlo, es que es un western encubierto. Entonces ahí está el kit de la cuestión. Es un relato muy visceral, tiene partes bastante salvajes y además yo creo que, pues bueno, intenté mezclar un poquitín el horror y la emoción, todo en la misma imagen, entonces la esperanza y la desesperanza toda la vez.
Y bueno, yo estoy bastante satisfecho. Y Callan, pues, Recordemos, es... perdona, Joseba, Sí, recordemos que todos, bueno, en este caso los dos que estamos hablando, pero la mayoría de textos son originales. No son lecturas de libros no, no, clásicos o no tan clásicos. todos los guiones los escribo yo, de eso lo escribo yo todo. Cuando arranqué con el teatro robótico de misterio, joder, hay un montón de canales por ahí que los escuchamos todos, aunque yo últimamente ya no tengo tiempo ni para nada, ya casi me escucho, que han hecho todo tipo de adaptaciones de todos los relatos habidos y por haber. Hay gente buenísima por ahí haciendo cosas estupendas. Dices, yo aquí tampoco puedo aportar nada. O sea, si yo puedo aportar algo, pueda ser mi visión, si a alguien le pudiera parecer interesante. Me explico. Entonces yo en ningún momento me planteé que en el teatro robótico de misterio pudiese yo hacer un relato de una tercera persona. Lo monté precisamente para expresarme o para poder desarrollar igual las historias que me gustaría escuchar y no encuentro en ningún sitio. Entonces, así está hecho el tema. Para adaptar relatos de terceras personas tenemos el canal del podcast de Solo el Penitente Pasará, en el que, por cierto, adaptamos de vez en cuando guiones que nos manda la audiencia. La audiencia, pues hay gente que escribe y entonces pues te mandan guiones, pues hay algunos que sí se pueden hacer, hay otros que, pues bueno, pues desgraciadamente no se pueden hacer. Y, oye, los que se pueden hacer los adaptamos, les hacemos y me parece una cosa estupenda también, ¿sabes? Entonces, eso lo hacemos en ese otro podcast. Y el teatro robótico es para los guiones que yo escribo, que son las funciones originales nuestras, vamos. Vale, Araña en las paredes es una historia de zombies con algo un poquito distinto, ¿no? A mí me encantó. Aparte, acostumbrado a escuchar otras lecturas, ¿no? Que son como, ¿cómo decirlo? Bueno, como todo en su sitio, ¿no? Como muy organizado. Pues Joseba, con su estilo propio, hay momentos en que el prota, que es el mismo, ¿no? Es su voz, está gritando, está volviéndose loco, ¿no? Está agresivo. Sí, claro. Y mola. A ver, el tema es, muchas veces cuando escuchas un audiolibro, escuchas audiodramas, está todo como muy contenido, es todo como muy teatral. Y yo quería que fuese visceral. Yo no quería que escuchases a un actor interpretando un papel. Yo quería que escuches a un tío desesperado. Entonces, mira, por ejemplo, las dos primeras escenas de Araña en las paredes, que a nivel interpretativo personalmente estoy bastante orgulloso, aunque ahora ya voy aprendiendo más porque Ariadna Jiménez, que ya es actriz de doblaje profesional, nos está formando a todos. Se está pegando una currada de la leche. Pero bueno, en aquel momento, con las herramientas que tenía a mano. Esas dos primeras escenas están grabadas del tirón, o sea, no hay cortes, y las grabé después de haber estado en un turno de noche, llevaba, no sé si eran 26 horas despierto. Y estaba en la cama y no me podía quedar dormido, estaba incomodísimo con un tal y dije, tate, este es el momento. Ahora me levanto, estoy aquí reventado y de mosqueado con la vida y digo, este es el momento de grabarlo. Entonces, el cansancio, el tal todo, el transmitirlo, el que no sea una lectura plana, sino llevarte allí con el protagonista y sentir de verdad eso que está sintiendo él, la soledad, el miedo, el estar paralizado por el miedo, el haberse convertido en una sombra de un hombre que ya ni siquiera, ¿sabes? Él es que vive completamente acobardado dentro de cuatro paredes y entonces, pues bueno, todo eso intentar transmitirlo con la actuación. Yo sé que hay momentos en los que está sobreactuado. Quizás hay momentos hasta en los que quizás sea excesivo, pero yo creo que en el conjunto general era lo que estaba pidiendo, porque es una historia muy visceral, no es por destriparle
a la gente nada del argumento, pero bueno, se juega con un par de cosas que nos remueven las tripas a todos. Y claro, según va llegando ese clímax final, porque es una historia un poco de cocción lenta, que me gusta a mí que sean así el asunto, pues bueno, todo ese final, las voces medio guturales que hago y todo, porque claro, está todo hecho a pelo, no le he puesto efectos ni nada. Eso lo fui haciendo todo, me costó un huevo. Entonces, pues bueno, yo entiendo que si estás acostumbrado a escuchar radioficciones así como muy, muy pulcras, muy planas, pues te pegué una sorpresa porque está con el volumen de la distorsión a tope. O sea, ahí fui a tope. Es uno de los... Bueno, no, luego también he tenido actuaciones también bastante desfasadas, pero en esa quería transmitir de verdad Yo creo que lo sí, que tío. está sintiendo el protagonista, todo pues eso, Yo creo ese que lleva que dentro. lo consigues, lo consigues. Y yo creo que es lo que me enganchó, ¿eh? Porque está guay, la historia es muy chula, pero hostia, yo escuchaba a un tío gritar, a un tío ver que lo está pasando mal y para mí lo transmite, o sea, está muy currado, está muy guay. Así que felicidades. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Tú vives solo o tienes vecinos? Porque si dices que te levantas a medianoche No, o cuando sea. cuando aquello había salido de un turno de noche serían como las 10 de la mañana, pero sí tengo Ah, vale, vale. vecinos y probablemente mis vecinos piensen que soy un desquiciado. Es lo más probable, es lo más, porque yo vivo en mitad de un pueblo y vivo en un piso pequeño, vamos, y vivo en un quinto en mitad del pueblo. Entonces la carretera general pasa por debajo de casa. El matrimonio del cuarto tiene un perro que ladra a mogollón y hay veces que no puedo grabar porque el perro se me está colando o cosas por el estilo. O sea, entonces, pues bueno, esto es Y que un toma y sueles, daca. has dicho que sueles grabar de noche, ¿no? Porque entiendo que tú tienes otra profesión, bueno, ese trabajo que has comentado, Sí, ¿no? no, pero Como grabar de noche, metalúrgico. a ver, cuando grabo de noche igual son cositas que son como medio susurradas, más tal, que Vale. no molesto a nadie para hacer las grabaciones de Ujú. gritos y cosas de esas o cosas más intensas ya lo hago durante el día y rezo para que mis vecinos estén trabajando y pues bueno, no se generen una opinión mala de mí porque claro, hay veces que las cosas que grita uno pues son terribles. Claro, porque aparte tú grabas en tu casa, que no estás en un Sí, estudio de doblaje eso profesional y tal, es. ¿no? Claro, claro. Sí. Y venga, va, para cerrar un poquito esta página que necesito yo a decirlo si no me muero. A ver. Callan. Callan es el otro relato que también me dejó flipandísimo. Es una historia futurista, ¿no? Dejémoslo ahí por no Sí, destripar demasiado. no suelo poner fechas porque sin más tampoco, ¿qué más da? ¿Sabes? Si Pero es... sí que hay, por ejemplo, todo empieza en una nave espacial, por eso digo que es futurista. Sí, sí, sí. Y te diré, tío, te lo comento. Yo la escuché, no recuerdo qué día la escuché, pero la siguiente partida de rol que tuve, me lo invento, igual lo escuché un viernes, pues Sí, al siguiente jueves tuve partida y tuve que improvisar algo relacionado con Callan, porque no podía, o sea, lo necesitaba, tío. Y metí a mis jugadores en bueno, aparte no era una partida ni de ciencia ficción, pero de golpe en ese intercambio de mundos, eso que tiene el rol, ¿no? Que viajas y de golpe puede salir sí. una puerta que pues vuestros personajes aparecen en otra dimensión, pues les metí en medio de una trama, no te diré que era Callan, pero es que era muy parecida. Entonces, que sepas que hasta ese punto, ¿no? De fan, de escuchar algo, de decir, hostia, es que necesito palparlo otra vez, meter a gente ahí dentro, tío. Sí, a ver, Callan quedó bien. Callan es, ¿cómo decirlo? Es una carta de amor a la ciencia ficción clásica para mí. Es más o menos, ahí hay mezclados un montón de elementos pues, de muchas cosas, pero básicamente el sustrato original es Planeta Prohibido. Y a partir de Planeta Prohibido ya me voy generando, a ver, iba a decir terror Lovecraftiano. A ver si tiene partes de terror Lovecraftiano, pero también tiene partes de acción que, no sé, están a medio camino de, no sé, a momentos en los que me inspiré bastante en Akira, por ejemplo. Ujú. Es una mezcla de muchas cosas. Tomé muchos elementos de muchos sitios y el objetivo era intentar crear una historia de ciencia ficción que oliese a clásico.
oliese, tenía que oler a clásico. Entonces, todo el argumento del marinero perdido que llega a una isla misteriosa es básicamente lo que subyace debajo, ¿no? Que en este caso es un camionero que va con una carga en el espacio, tiene que hacer un aterrizaje forzoso en un planetoide porque se le fastidia el motor y pues bueno, pues allí hay una serie de misterios y tal. Entonces quedó muy bien. Además, un argumento que me salió del tirón, o sea, me salió de... Y quedó muy bien. Sí, estoy orgulloso de Callan. Además, a la gente le gustó mucho. Es que es muy guay, porque es verdad que estoy pensando ahora en amigos, ¿no? Es que amigos míos que me dirán, ¡buah! Es que la ciencia ficción a mí no me... No, es que ciencia ficción es eso, el envoltorio, porque es verdad que es un homenaje, ¿no? Pero, coño, para mí es terror, es una historia de terror. Sí, básicamente sí, excepto el Bueno, final, mezcla, por ¿no? así decirlo, en el final es un poco más rollo de acción y tal. Y luego ese otro, el final último, que es un poco más emotivo, que queda ahí abierto a la interpretación de la gente que pueda creer, cada uno pensar qué es lo que ha pasado ahí y tal, pero sí, toda la atmósfera con el científico loco, que tenía que estar por ahí haciendo sus maquinaciones aberrantes. Basta, que vamos a destripar esto. Ya está. Es que ya hemos contado demasiado. Sí. No, recomendadísimo el canal, pero es verdad que yo quería comentar estos dos porque fueron mi puerta de entrada. Y mi puerta de entrada, claro, yo pensaba que esto era pues otro podcast que se narraban o se hacían audioficciones de relatos, ¿no? Entonces yo estuve buscando, me volví un poco loco, buscando, y digo, ¿quién coño es José Bajo Villalonga? ¿Por qué no tiene libros publicados? ¿Por qué no encuentro? Bueno, creo que encontré una historia publicada en algo de relatos varios, creo. Sí, a ver, puede haber algún microrelato por ahí que he mandado de vez en cuando algún concurso. Gané una editorial de Zaragoza con el relato del Camino de Jade, creo que está publicado en una publicación, en una antología de relatos de espada y brujería que no sé todavía, porque eso lo gané hace unos años y todavía no sé si está publicado. Yo supongo que sí, porque lo habían sacado creo que en preventa. Y poco más, poco más. Todo lo demás ha sido todo en el teatro robótico. Porque aunque yo... Sí, pregunta, dime. No, tira, por favor. No, te iba a decir sin más que como te he comentado antes, el teatro robótico es el proceso de mi aprendizaje, pero en todos los sentidos, o sea, tanto como escritor, como actuación, diseño de sonido, música, todo. Claro. Sí que es cierto que yo antes hacía música ya desde hace muchos años y escribir, pues siempre me había gustado. Yo de chaval escribía mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que mis textos no eran historias, eran descripciones interminables. Entonces, como no sabía construir una historia, fui perdiendo un poco el interés por escribir y me dediqué a hacer la música, que era mi afición principal. ¿Qué es lo que pasa? Que allá por los 30 y tantos años, pues me leí algún que otro libro sobre guionización. Entonces descubrí que esto de escribir historias también, pues eso es artesanía, que hay una serie de claves, ¿no? Como decirlo, sí, hay una serie de claves, hay una serie de maneras de construir una historia. Entonces, como dije, ¡ay, va la leche! Dice, voy a intentar otra vez, a ver. Y entonces fue cuando aprendí a construir una historia, o por lo menos conseguí terminar una historia, que era algo que no me pasaba nunca. Entonces, claro, desde que yo poco más o menos conseguí armar una historia, al de 4 días estaba haciendo ya el teatro robótico de misterio. Entonces, prácticamente, por así decirlo, todo lo que tengo que se puede mostrar está en el teatro robótico. No hay nada más por ahí. Yo es que en el correo, porque antes los he revisado un poquito a ver cómo habíamos hablado la primera vez, te comentaba eso, que si había manera de, si podía, como yo hubiese comprado el libro, si tú hubieses tenido un libro de relatos que lo estás ahí
dando voz a esa radioficción, yo los hubiese No lo sé. comprado porque me Supongo parecían que buenísimas igual las algún historias. día, pues bueno, se tercia el llamar a alguna puerta o lo que sea, pero de momento no lo contemplo. De momento no contemplo porque mira, estoy de currelo hasta las cejas con el teatro robótico como para ponerme a hacer cualquier otra cosa. Para mí ya de momento es suficiente. Ahora que algún día pudiese hacer una compilación de los guiones o alguna cosa por el estilo, pues bueno, no lo sé. Bueno, Pero por el momento el teatro robótico es todo lo que... yo lo decía también por poner ese plus en el nivel de las historias, que son escritas por Joseba, pero a mí me parecen, me considero bastante crítico a la hora de, yo cuando leo cosas, hay libros premiados, libros lo que sea, ¿no? Que me los compro recomendados y los termino y digo, no me ha gustado, tío, o sea, me da igual que este tío o esta persona tenga premios, pues a mí me ha gustado. Joder, cuando encuentro algo que me gusta, lo valoro muchísimo. Entonces, flipé. Y flipé que no fueran textos de alguien famoso, ¿sabes? Y digo, ¿cómo esta historia no existe para mí? Sí, Pero bueno, bueno, es así. Yo al final lo único que intento es que dentro de mis posibilidades cada pieza del puzzle esté en su sitio. Entonces yo a mí me pasa lo mismo que a ti. Yo muchas veces la mayoría de las cosas que son productos comerciales o tal que puedo leer o o películas que puedas ver, series, lo que sea, siempre yo me quedo como diciendo, pues a mí me ha parecido una cosa bastante mediocre. ¿Qué quieres que te diga? No tiene ni chicha ni limonada, esto no tiene tripas dentro, ¿sabes? No, es como muy aséptico, esto ha sido como beberme un vaso de agua, ¿sabes? No me deja nada. Entonces, pues bueno, al hacer mis historias, como ya te he comentado, en parte es ganas de hacer algo que me gustaría escuchar y no encuentro, pues intento corregir ese tipo de cosas o aportar ese tipo de elementos que no escucho o que no encuentro en productos que son así comerciales o de consumo masivo, por así decirlo. vale. Entiendo entonces que tú haces todo esto, me lanzo a la piscina, perdona si Sí, me sí, meto no, donde vale. no. Haces esto por necesidad, porque tú tienes dentro tus historias, que igual por eso también haces música, ¿no? O te Sí, para mí metiste. está interrelacionado, ¿eh? O sea, hacer música y hacer relatos, para mí está unido. O sea, con la música también narras, aunque narras de una manera emocional, por así decirlo, pero también la música crea una historia, para mí, cuando está bien hecha. Y pues bueno, al final todo se trata de poner la nota justa en el momento adecuado y de eso se trata, básicamente. Sí, De sí, eso se trata. y es cuestión de ritmo, ¿no? Creo, bueno, ya lo comentaba aquí el otro día con otro invitado, que al final todo es cuestión de ritmo. Y pues me puso un ejemplo buenísimo, ya te lo mandaré, bueno, te paso el enlace. Y, y es verdad, el leer, escribir, la música, es que en verdad va todo, para mí, va todo junto, tío. Sí, yo además es que, por ejemplo, hay veces que cuando hay música por debajo, incluso me pongo la claqueta del tempo de la música para que la narración vaya tal, el inicio del párrafo justo al inicio del compás del riff de la música para que tenga todo un montaje. Entonces, claro, dice, no Qué solamente que bueno. la música tenga, le esté realzando emocionalmente por debajo, sino que pones las palabras al tempo de la música y todo es un todo, me Mm, explico. Para mí yeah. es un todo. Incluso en partes que no están con música debajo y que están contiguas a la banda sonora, también me grabo con la claqueta para que ya venga con la cadencia y el inicio de los párrafos coincida con los cambios de la música que luego van a venir. Claro, Entonces, claro. todo tiene ahí un tempo, me explico, todo Sí, va sí. lo uno sobre lo otro.
Qué bueno, tío, es súper lógico y no lo había imaginado, pero claro, es que tiene todo el sentido del mundo. Es como si tú te callas, dejas que pase ese estribillo, como si fuera una canción, ¿no? Un Eso estribillo es, dejas o que un pase el verso y estribillo vuelves. y ¡pum! Y vuelves, por así decirlo. Qué bueno, tío. Claro, tú vas contando los compases, ¿sabes? Y de Ujú. repente termina un párrafo y ¿dónde va a empezar el siguiente? Pues tan, 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 y digo, pues 2 compases, 3 compases, pan, queda bien el de 3 compases. No es un tiempo, por así decirlo, aleatorio que digo, está guay, no, si va a 120 BPM son 3 compases a 120 y digo, tan, 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 y esto sería el puente y ahora entra, no hay música. Pero realmente está montado la voz como si la hubiese. Esto mola mucho viendo a Joseba. Claro, si estáis escuchando esto en iVoox no lo vais a ver. Si estáis en YouTube lo veréis. Tiene detrás suyo montada una batería, tiene a su derecha bueno, un montón de trastos, un amplificador que pone Marshall, ¿no? Se intuye Sí, un tengo micro un por ahí. cabezalito de Marshall y bueno, tengo por aquí así un mini este. Estos son pues bueno, los cacharros que he ido juntando con el tiempo. Es una tarjeta de sonido, este es el FP10 de Presonus que tiene como 8 entradas y tal, pero lo tengo aquí parado porque es Fireware, entonces tengo aquí un mini Mac que estaba abandonado y con eso solamente lo puedo mover, pero bueno, no necesito 8 entradas para nada. Yo que sé, aquí un rack de efectos que tampoco lo utilizo. Esto es de cuando hacía música con los muchachos, un previo de válvulas que tengo por aquí, no sé. He ido juntando cacharros con los años. La batería está rescatada de la basura, la batería electrónica, bueno, de la basura, no de la basura, pero prácticamente. Me la regalaron, me dijeron, oye, la voy a tirar a la basura, ¿te la quieres llevar? Pues bueno, Ahí pues está, ¿no? con un disparador que le hacía falta y no sé qué, tengo batería en casa. Y así vamos tirando. No, mola un montón. Oye, Joseba, yo no sé si tú quieres hablar de alguna cosa en concreto, que digas, hostia, es que no me quiero quedar con las ganas de No, contar sin esto más, porque yo estoy un poco a tu disposición. Todas las dudas que tengas, lo que te apetezca preguntar, tú pregúntame que no, sin problema. Y yo estoy aquí para ti y para el público, vamos. vale, pues creo que nos has contado un poquito bastante bien ya cómo sueles o quién eres, ¿no? Cómo te has metido en esto, ¿no? Empezó todo un poquito en plan broma y ahora sois Sí, al 28 final colaboradores. no deja de ser la unión de mis dos aficiones, que es el sonido y la música, Vamos, y tú no tienes estas. estudios ni, más allá de ese libro que leíste sobre No, guión, no no, tienes nada no. de... Yo todo lo que me leí el libro, no me acuerdo ahora cómo se llama, el autor es o Sid Field o Sid Mead, no me acuerdo, porque uno es un diseñador de ciencia ficción de naves y tal, que se murió hace un par de años, un dibujante muy clásico, y el otro es un tío que escribió un libro hace ya unos Ujú. cuantos años sobre cómo escribir guiones, que parece ser que era un hombre que se trabajaba para los estudios de Hollywood escogiendo qué guiones había que convertir en películas. Y el tío solamente había recomendado filmar 10 guiones y yo qué sé, eran Taxi Driver, Apocalipsis Now, no sé, o sea, eran 10 peliculones. Entonces el tío se había dedicado a estudiar los guiones y sacó en su momento un libro que es muy famoso y que no me acuerdo del título, No te en preocupes. el que te explicaba estupendísimamente cómo se arma una historia. Entonces, claro, Ujú. con eso, a ver, también, hay muchas otras cosas. Tú, por ejemplo, en YouTube hay clases de literatura de la Universidad de Yale. Me explico. Todo Sí. ese tipo de cosas me he chupado un montón. Pero yo formación no tengo ninguna. Lo que he leído por aquí, conferencias que he visto por allá, ya te digo, de la Universidad de Yale, me he tragado unas cuantas clases de literatura. Pues bueno, oye, las pocas cosas que puedes ir cogiendo de aquí y de allá, pues con eso vas montando la movida. Al fin y al cabo, en Internet tenemos todo el conocimiento humano
de la historia prácticamente ahí acumulado y dices, oye, yo quiero aprender a construir una historia, pues bueno, pues está ahí. Ahora cuesta trabajo, sí, la verdad. Claro, tu tiempo, sí, sí. Es Vamos, una cuestión de si te apetece hacerlo, pues oye, tienes la opción de poder hacerlo. autodidacta y tu interés, ¿no? De ir buscando cosas. Entonces, Sí, tampoco has hecho nada de doblaje, ni de radio. nada. Yo hasta que, ya te digo, como empecé haciendo Loquendo, las estas con las voces robóticas, ni siquiera estaba en mi cabeza que yo iba a poner mi voz para nada. Pero cogí en un momento dado y dije, mira, pues aquí tengo una historia, estas dos, hice como dos historias que en vez de contar el relato, que son el episodio 3 y el episodio 4. En vez de contar el relato, lo que hice fue como si hiciese un programa de radio de misterio de unas cintas encontradas de los años 80 y entonces el relato te lo narraba como si yo fuese el presentador del programa, incluso con alguna entrevista con un invitado, un colaborador tal que viene a dar una serie de datos. Entonces, como si fuese un programa de radio real, pues contábamos una historia ficticia. Y entonces, claro, eso me pareció muy divertido. Y a partir de ahí, pues bueno, me picó un poquitín y ya de vez en cuando iba haciendo algún otro hasta que ya dije, bueno, ya definitivamente vamos a tirar con la voz humana ya del todo de aquí en adelante y fuera. Pues ha sido todo una cuestión de ir picando y ir diciendo, pues mira, me gusta, pues voy a hacerlo, pues bueno, voy a aprender un poquitín. O sea, no... Pues que sepas. No, que para mí estás al nivel de Corman, de los cuentos de la Casa de la Bruja, estás al nivel de Alberto de Noviembre Nocturno, o sea, para mí tienes una voz radiofónica brutal, tío, me encanta escuchar. ¿Qué más? No sé, te iba a preguntar un poquito también para darles su cuota de mérito en lo que estáis ahora y en lo que está por venir a tus colaboradores. ¿Quieres comentar un poquito cómo los conoces o cómo empiezas a Sí, esa porque es que necesidad? además no estaríamos aquí si no fuese básicamente por dos personas. Luego aparte están todo el elenco de los actores y las actrices. Pero mira, yo estaba en mi casa, en mi cueva, tan tranquilo, riéndome con mi chiste. Y de repente un día pues me mandó un mail Iñaki Tobar, que es de Alicante, que tenía, ahora estamos unidos, vamos, pero en aquel momento en Los Siete Pecados Digitales era él solo y tal, y él había escuchado el relato de Hasta que el gallo cante y le había encantado. Y él me dijo, va, tío, tienes que hacer cosas conmigo y tal, tenemos que hacer cositas, yo tengo un programa, tal, vamos a hacer cosas, tienes que salir de la cueva, tienes que darte a conocer un poco y tal. Y empecé a hacer, pues bueno, reseñas de libros en Los Siete Pecados Digitales y Iñaki y Peter Aniorte, que también era colaborador de Los Siete Pecados Digitales, pues bueno, se metieron a hacer voces conmigo. Y a raíz de aquello se puso en contacto conmigo Ariadna Jiménez, que ella es actriz de doblaje profesional, ella es, pues bueno, ¿conoces Hora de Aventuras? Pues bueno, ella es Finn el humano, la dobla, hacía de Finn el humano. Entonces, Ariadna, que es la leche, pues empezó a mover el asunto, empezó a buscar colaboradores, unos empezaron a llamar a otros y poco a poco lo fuimos montando todo. Pero, claro, yo viendo que la cantidad de trabajo que tenía y todo, y que podíamos conseguir hacer algo interesante, ya hablé con Iñaki Tobar y con Ariadna y les dije si querían entrar a formar parte del teatro robótico de manera oficial, ya que fuésemos tres cabezas las que estábamos a la cabeza de esto y no solo yo. Entonces, claro, Iñaki es CEO en Webpositor, que es una empresa de SEO que yo apenas sabía lo que era hasta que le conocí, y todo el tema de internet, informática y todo esto, y luego aparte él pues tiene experiencia como gestor y es un amante de la radioficción, pero muy apasionado y muy buen escuchante también.
aporta detalles muy importantes, pues bueno, era inevitable decirle que entrase. Y Ariadna Jiménez, pues es una tía que sabe mucho, que es muy buena y que tenía muchas ganas de hacer algo. Entonces ella básicamente es la que está montando el grupo de todos los artistas. Se ha convertido, por así decirlo, desde hace un mes en directora artística y está desarrollando, por ejemplo, ahora cursillos de formación para todos los colaboradores, para poder formarnos todos a subir el nivel de la interpretación, hacer las cosas correctamente, unificar un estilo propio, y ella se está encargando de coordinar todo eso. Entonces, pues bueno, yo me encargo un poco de lo que es escribir y de momento hacer el diseño sonoro y la música, que lo del diseño sonoro, pues bueno, puede ser que enseguida deje de hacerlo porque hay gente más capaz que yo. Y pues bueno, esos nosotros tres. Ahora mismo somos las tres patas que están sujetando la mesa, junto con, pues bueno, un montón de actrices y de actores que se han venido sumando súper ilusionados, que están a tope con la movida, o sea, tienen unas ganas terribles de hacer cosas. Y pues bueno, para mí es una pasada, para mí es increíble, yo no me lo creo todavía, yo estoy todavía muy desubicado, ¿sabes? Es como hace un año y poco o un año y pico estaba haciendo todavía con el Loquendo, ¿sabes? Y de repente estamos aquí con un proyecto que, pues bueno, que es como... Somos un montón de gente, tenemos un montón de cosas en la cabeza para hacer y nos estamos organizando un poquitín. A ver dónde llegamos. A ver. Pero es que además, si no he entendido mal, has tenido la suerte de que te han llamado a ti los colaboradores. O sea... Sí, porque es que eso es lo mejor de todo. A ver, yo he tenido una suerte tremenda, porque yo ya te lo digo, yo estaba en mi cueva y a mí me contactó Iñaki Tovar y me dijo, vamos a hacer cosas. Dice, no te vas a estar tú en tu cueva y... No, venga, te vienes conmigo, vamos a hacer cosas. Y me fue animando a hacer todas estas cosas, que es lo que pasa, que a raíz de ella empezar a colaborar con este hombre, las cosas que hacía, Ariadna Jiménez conoció el teatro robótico de Misterio a través de los 7 pecados digitales. Entonces fue cuando ella dijo, ella llevaba tiempo buscando algún sitio en el que entrara a colaborar, en el que ofrecerse, y dijo, este es el sitio, aquí quiero poner los esfuerzos. Entonces ya ella me llamó a mí y entre ellos dos han ido montando el asunto. O sea, yo en ese aspecto he tenido una suerte tremenda, porque yo, como ya te he comentado, esto lo empecé como un chiste personal y de repente me he encontrado con un proyecto de la leche, ¿sabes? Y es como... Y es por el esfuerzo y el interés que están teniendo la gente que tengo alrededor, vamos. O sea, ya independientemente del trabajo que haga yo, sin Ariadna, Iñaki y el resto de la gente, esto no puede funcionar. Ellos ya se lo dije en su momento cuando les propuse entrar, que yo había llegado a un punto en el que yo ya no daba más de sí, había llegado a mi límite, ya no podía trabajar más. O sea, ya la cantidad de horas que estaba metiendo, o sea, si yo quería hacer algo, subir el nivel, yo ya necesitaba más gente. Y no necesitaba más gente que estuviese, por así decirlo, a mis órdenes, ¿no? Yo necesitaba compañeros de viaje, por así decirlo, cada uno con nuestras funciones y aportando cada uno desde nuestro ámbito. Entonces, pues, de todas maneras, que me parece que no te conozco, que nos intercambiamos esos correos hace un montón de meses, hasta que hace un par de semanas te escribí para liarte para esto, ¿no? Porque en plan, oye, que estoy montando un podcast y me molaría muchísimo hablar contigo, entrevistarte. Pero me pareces una persona muy humilde, porque es verdad todo lo que dices, joder, pero si no fuera por todas las horas y todo el curro que te has pasado tú solo con las primeras historias, tus primeros guiones, ¿no? Tus radioficciones artesanas, tío, no Sí, estarías ahí. hay una cantidad de horas indecente, pero indecente.
indecente. La cantidad de horas que he metido es indecente, las que meto es indecente y las que voy a meter será indecente. Pero, a ver si me explico, también solo no vas a ningún lado. Y por ejemplo, el tener página web, tener, por ejemplo, cosas como el canal de Telegram o cosas por el estilo, eso sin Iñaki es imposible. Amén de muchas otras cosas de trabajo que hay por debajo que no se ve, porque tú al final, la audiencia ve el producto final porque le llega así, pero le ha llegado y eso está ahí, está en un soporte y está en un tal, porque ha habido un trabajo por debajo. Y luego, Ariadna, lo que está aportando, lo que va a aportar en cuanto a interpretación, en cuanto a la formación, porque eso es algo que es para mí que es importantísimo y que es una cosa de valores que la gente que viene al teatro robótico a actuar tiene un interés o en el doblaje o tiene un interés en la interpretación o son profesionales de ello, que hay unos cuantos. Entonces, para los profesionales pues igual no tanto, pero para la gente que está entrando porque tiene un interés aquí, el hecho de que una persona del calibre de Ariadna los vaya formando, porque Ariadna ya desde el último relato, ya por ejemplo, para que te hagas una idea, si es necesario te hace la dirección en directo, hacemos por una videoconferencia, el actor, la actriz está interpretando, según va interpretando el texto, Ariadna te va dirigiendo, te va diciendo aquí tiene que estar el énfasis, aquí no sé qué, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así. Entonces, eso es un currazo también de la hostia, me explico. Entonces, ese aporte, con todo un poco esa mezcolanza, es donde nosotros creemos que podemos generar un algo, ya lo digo, un algo que tenga una personalidad propia y que tenga una calidad interesante, que sea algo que no es como que te bebes un vaso de agua y esto no. No que cuando tú, como dices antes, que después de escuchar Callan, pues bueno, tuviste la historia en la cabeza durante una temporada, pues que sea así. Sí. Es como cuando tú ves una película que de verdad te ha gustado, no termina la película y se marcha y no, se queda contigo una temporada. O un libro, o lo que sea, se queda contigo una temporada. Entonces, conseguir dejar ese pozo, me explico, es lo que nosotros estamos buscando. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, ya te digo, porque yo, por mucho que quiera trabajar y por mucho que quiera, podría haber seguido igual yo solo, sin todo este valor añadido. No, yo creo que no podría llegar a donde realmente se puede llegar con todo este proyecto. Entonces ahí está el kit de la cuestión. Esto tiene que ser un poco, aparte que está muy bien tener gente que te pueda corregir, que pueda señalar, que te diga esto no funciona o se puede mejorar. Sí. Porque al final uno de los mayores problemas que puedes tener es no tener gente crítica a tu alrededor. Y no digo, o sea, lo digo en el sentido de que alguien que te coja y te diga, vale, yo es que soy fan, ¿sabes? Entonces, claro, todo lo que me haces me gusta. Y digo, ya me cago en la leche. Todo no puede estar bien, ¿sabes? En algún sitio tiene que haber alguna falla. Entonces, claro, encontrar gente que te diga, oye, mira, esto sí, esto no, eso también sí, la crítica ayuda. Si es crítica constructiva, ayuda a crecer, evidentemente, tío. Oye, quería hacerte un par de preguntas también, perdona, Joseba. Sí, dime. Entretente lo que quieras. Es verdad que tampoco quería hacer la entrevista mucho más larga de 1 hora, pero necesito preguntarte esto. Por ejemplo, ¿cómo es verdad que los guiones los escribes tú? ¿Cómo seleccionas las historias? Tú los vas escribiendo y tal como lo escribes, dices, hay que hacer este porque es el que acabo de escribir. Tienes un cajón lleno y dices, pues ahora me apetece este, o ahora está de moda este tipo de historias, o ya he hecho 3 de zombies, voy a hacer una que no sea de zombies. ¿Cómo seleccionas los guiones? A ver, tengo un cajón, por así decirlo. O sea, yo ahora mismo
tengo una serie de proyectos avanzados hasta detallar las escenas. Un par de historias, luego tengo otras que tengo solamente el argumento definido. Entonces, vamos viendo un poco cómo vamos a gestionar los tiempos y qué vamos a hacer también según la complejidad de la historia. Porque hay determinadas historias que son muy complejas que no podemos hacer ahora, que tenemos que engrasar la máquina. Entonces, hasta que no engrasemos bien la máquina, hay determinadas historias que no vamos a poder hacer. Entonces, yo tengo por ahí alguna historia que sé perfectamente que hasta dentro de un par de años es mejor intentarlo, porque son de mucha complejidad, proyectos bastante grandes. Por ejemplo, en nuestra cabeza está hacer la adaptación a voz humana de Harold Pontifex, que es el relato, ya digo, que más escuchas tiene del teatro robótico, está hecho con Loquendo, y queremos hacer la adaptación, pero no podemos hacerla ahora. Tenemos que engrasar la máquina. Entonces, hay otra serie de proyectos que son más pequeños, que podemos ir haciendo antes. Por ejemplo, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es, vamos a terminar Bult, vamos a hacer una película sonora con casi todos los miembros. Una película sonora, son como 16 personajes, una cosa por el estilo, una cosa muy coral, que va a ser un único episodio y luego ya vamos a hacer la segunda parte del Hogar de Andrea, básicamente porque si no la hago ya me van a mandar sicarios a casa, porque la gente, la primera parte le gustó muchísimo y no hacen más que dejarme. Me preguntan ¿cuándo llega? Incluso mi padre ya me lo pregunta cada vez que subo a comer a casa. Mis padres me dicen, oye, ¿cuándo tal? Pues bueno, dentro de esto, eso nos va a llevar 6 meses, por ejemplo. Un pequeño inciso, súper rápido. El Hogar de Andrea, porque sé que esto igual lo escucha alguno de mis amigos roleros, si podía ser cualquier partida, en el buen sentido, cualquier partida casi de cult, de exoterroristas, no digo de La Llamada y tal, pero no, hostia, Llamada cult, es más cult igual, sí. Es otro pedazo de relato, a ver si... Yo me queda por escuchar la última parte. Quedó bien, también, sí. Sí. Está muy guay. Además, perdona, la gente que te interrumpa. De la continuación. Y claro, la continuación va a ser más grande que la primera parte. Y claro, queremos hacer las cosas bien. O sea, yo sé que la gente, pues bueno, te manda los mensajes y tal, y dice, están impacientes, tal. Digo, pero de verdad que es mejor esperar un par de meses más, que nos organicemos nosotros mejor, que el relato va a estar mucho mejor, va a estar muchísimo mejor a todos los niveles. Entonces, pues bueno, un poco de paciencia. Si además es que el teatro robótico de misterio vamos a fuego, que es que sacamos un relato al mes. O sea, sacamos un audio al mes, un audio relato original que suele ser una hora, tranquilamente, 50 minutos, una hora, con música original, con todas las actuaciones, con todo. Entonces es muchísimo trabajo y vamos a un ritmo de trabajo tremendo, pero bueno, también nos está sirviendo para foguearnos y para prepararos para lo bueno, ¿no? Y engrasar bien la máquina para pues, conseguir tener el motor a pleno rendimiento. Y entonces es cuando vamos a entrar con algunas historias que tengo aquí guardadas en la recámara. Ya te digo, son historias que están detalladas hasta el punto de todos los episodios, que es lo que pasa en cada escena, todo. O sea que solamente queda, entre comillas, escribir el guión. Pero eso es lo de menos, claro. Entonces, tú a nivel de escritura, yo me imaginaba, y me estoy dando cuenta que seguramente no va por ahí, que tú escribías un relato y luego lo guionizabas para pasarlo a la radioficción. ¿No va tanto por ahí? Igual... No, a ver, yo soy un poco caótico también, ¿eh? Eso tengo que admitirlo. Porque a veces hago de una manera, a veces hago de otra. En general, lo que hago es pensar mucho,
pienso mucho y hago una historia. Yo tengo una historia completa. Entonces, yo una vez tengo una historia completa, yo sé todo lo que pasa en la historia, eso no lo apunto en ningún lado, eso lo voy montando en mi cabeza, lo tengo como en una subrutina, así por debajo del cerebro, que va funcionando ya sola. Entonces, cuando ya tengo mi historia completa, yo siempre lo que hago es escoger los momentos mínimos de esa historia para poder contártela. Es de esta historia completa que yo tengo, cuáles son los elementos mínimos para que yo pueda contártela. Y esas son las escenas que yo desarrollo. Entonces es cuando pienso, vale, este momento de la historia, esto lo voy a utilizar, este de aquí y este final. Y entonces cojo y digo, vale, esta primera escena, ¿cómo la voy a enfocar? ¿Quién va a ser el narrador de esta historia? ¿Quién va a vivir esta escena? ¿Desde el punto de vista de quién? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cuál es la idea que tiene que quedar en esta escena? Y en base a esos conceptos, pues uno va estructurando un poquitín lo que va a ser, cómo vas a contar ese acontecimiento en concreto. Entonces, la unión de esos mínimos elementos es lo que suele terminar siendo el guión. Vale, o sea, tú tienes la historia completa en tu cabeza y luego trabajas por escenas. Y cuando las trabajas, las guionizas directamente, o sea, no hay relato. Sí. No, no voy a poder comprar hago un breve resumen de lo que quiero sacar en la escena y entonces me organizo cómo quiero yo mostrar esa escena para transmitir la idea que quiero que quede en el oyente. Luego, por ejemplo, hay casos como el de Callan, que está escrito un poco en 24 horas. Callan, me acuerdo que salí de trabajar de un turno de noche, que salía un viernes por la mañana y no entraba a trabajar hasta el lunes a las 2 de la tarde. Y estaba el viernes por la tarde descansando un poco y me puse a pensar, me imaginé lo que te comentaba antes, el planeta prohibido por aquí, esto por allá. Espera un momento, me levanté, escribí la primera escena, la grabé, escribí la segunda escena, la grabé y el lunes a las 12 tenía el primer borrador de Callan. Luego eso lo escuchas un montón de veces, dices, aquí esto está bien, esto no está bien, esto voy a cambiar, esto voy a no sé qué, esto lo voy a regrabar, aquí voy a meter un no sé cuál, y entonces pues bueno, lo vuelves a hacer. A veces, incluso hasta 5 veces en el camino de Jade, yo lo que es la narración completa, que hay algo de narrador, la hice casi 5 veces. 5 veces hasta que dije, no me avergüenzo de lo que voy a poner, que no es lo mismo que decir estoy satisfecho. Es como, vale, estoy conforme con ponerlo. Joder. Hostia, yo estoy pensando ahora, que imagino que ya lo habrás pensado tú, que en el momento que tienes 18 colaboradores, o aunque sean 3, pero en el momento que tienes tanta gente ahí, imagino que tu forma de trabajar va a tener que cambiar un poco, ¿no? Va a tener que ser menos caótica. Sí, hay que organizarse, vamos, ya nos estamos organizando. Ya estoy viendo todos los cambios que voy a tener que, los siguientes guiones, a partir ya del siguiente guión, yo ya tengo que escribirlos de otra manera, porque hasta ahora, por ejemplo, los efectos de sonido, yo los incluía en los guiones. Empecé a incluir en el guión anotaciones de efectos de sonido cuando empecé a tener colaboradores, pero solamente les ponía a ellos unos pocos para que pudiesen imaginarse cómo iba a sonar mientras lo están leyendo. No como una guía para mí, porque luego yo lo que hacía era, me pongo el proyecto y digo, aquí meto no sé qué, aquí no sé cuál. Ah, pues mira, no me gusta, esto lo voy a quitar. Y aquí se me ocurre que voy a meter un no sé cuál. Y lo iba construyendo todo un poco según iba pasando. Ahora, como Borja se va a encargar de hacer el diseño sonoro, ya tenemos que trabajar de otra manera. Me explico, yo ya ahora tengo que pensar por adelantado una serie de cosas, hablarlo con él, aunque él ya, por ejemplo, ya me está mandando maquetas de lo que está preparando para eso. Yo me estoy quedando flipado porque es una película que te cagas y pues eso,
mí se me cayeron los huevos al suelo cuando me mandó el otro día las primeras, porque hay un salto cualitativo de sonido muy importante. Entonces, pues bueno, todas esas cosas van evolucionando. Por ejemplo, ya desde El hogar de Andrea. El hogar de Andrea ya está escrito expresamente cada personaje para cada actor. Es como cuando yo el personaje de Andrea lo escribí ya sabiendo que Ana Vega era Andrea y teniendo su voz en mi cabeza, y lo mismo con el personaje de Laura o con mi propio personaje o con... Entonces, claro, yo ahora al tener una serie de personas que están a mi disposición y que están ahí de una manera más o menos fija, joder, yo ya puedo escribir los personajes sabiendo quién los va a interpretar, teniendo en cuenta los matices de la voz o cómo actúa. Claro. Entonces eso se tiene que retroalimentar. Tiene que enriquecer, claro. Tiene que enriquecer. Es un poco la idea, ¿eh? Es un poco la idea. Yo te iba a hacer una pregunta. Perdón, dale. No, sin más, hasta ahí. Eso era. Yo te iba a hacer una última pregunta, pero no sé si se contesta un poco sola o es una pregunta trampa por lo que nos has contado, porque entiendo que cada vez vas acotando más tus funciones dentro del teatro. Sí. Porque repartís el trabajo. Claro, yo quería preguntarte qué fase disfrutabas más, pero vamos, no sé si ahora igual es una mala... Pues igual mira, es una mala pregunta ahora, porque si ahora me dices lo que más disfruto es esto que ya no voy a hacer, pues la hemos cagado. No, porque mira, si es lo que más disfruto, no lo voy a soltar. Eso, por ejemplo, me pasa con la música. Yo soy consciente de que es muy posible que llegue un momento en el que ya no pueda hacer la música por cuestiones de tiempo, o tenga que escoger cuáles quiero hacer la música, pero por el momento a mí me resulta, en mi cabeza es imposible soltar el hacer la música. Para mí es parte integral de la creación. Me explico, los efectos de sonido, los ambientes y todo eso, no tengo ningún problema, y mucho menos después de haber escuchado lo que Borja está haciendo, vamos. En ese aspecto no tengo problema, porque además... si estás bien avenido con los colaboradores, lo que te aporta el resto de la gente enriquece el asunto, porque joder, yo muchas veces, como pasa muchas veces en las películas, que tienes el mismo tío, la misma persona, te dirige, te hace la música, te hace no sé qué, te edita, te no sé qué, no sé cuál. Bueno, en algún momento una visión externa igual también puede ser interesante. Me explico, que está muy bien, que a mí esas cosas me encantan. Por ejemplo, a mí que me flipa John Carpenter, pues bueno, él como director y músico, pues vale, pues ya está bien. Me explico, y luego, o sea, que ese tipo de cosas las aprecio, pero creo que para que las cosas estén bien pulidas, tiene que haber una visión también externa, ¿sabes? Algo que sea un poco más colaborativo que tú solo, porque tú al final te puedes estar cocinando en tu propio jugo, me explico, y no ver los errores que puedes estar cometiendo o estar ensimismándote en determinadas cosas que muchas veces a la gente también le pasa. Eso me pasa, por ejemplo, yo que sé, con el Darren Aronofsky, que muchas veces le estoy viendo las películas y estoy diciendo... Él es muy bueno, tío, pero estás muy ensimismado, ¿sabes? Aquí igual te hace falta alguien que te dé un poco otra visión desde otro lado, y va a estar todo un poco más equilibrado. No lo sé. Bueno, pues guay, porque trabajar en equipo siempre a mí me encanta y siempre es para mejorar, así que guay. Yo te voy a hacer, porque como hasta ahora tengo el lujo de charlar con gente de la que soy fan abiertamente, y me gusta lo que haces, pues me gustaría saber qué te ha influenciado para llegar hasta aquí. O sea, no sé si nos puedes dar algunos recomendaciones, ¿no? O referentes o algo de inspiración. Me da igual si lo que te parezca a ti, si es alguna serie, una película, libros, cómics. Hombre, yo básicamente, te voy a decir, últimamente radioficción no escucho mucho. Escucho para más que nada documentos. Yo sé que esto es muy contradictorio. Es muy contradictorio porque antes escuchaba muchísimo más. Ahora escucho, por ejemplo, Ariadna Jiménez, que
lo escucha absolutamente todo, me va diciendo, escúchate esto, escucha el diseño de sonido de esto, escucha tal, yo lo escucho, escucha estas actuaciones de aquí, escucha, yo qué sé, siempre Negra y Criminal, El Extraordinario, cosas que ella, entonces yo cojo y me lo escucho, pero la principal influencia del teatro robótico de misterio es el cine. O sea, con una diferencia abismal. O sea, es un traslado a la parte sonora de lo que sería una película o una serie. Realmente no sé cómo explicarlo. Está todo... es donde está cimentado. Es donde está cimentado. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, que las escenas hay que describirlas, de alguna manera hay que narrarlo, hay que meter... Entonces, bueno, ahí entra la parte... Tiene sentido, porque no deja de ser... No, no deja de estar... Digo que no deja de ser escuchar una película, ¿no? De alguna manera, así que es normal lo que estás diciendo. Es que es el objetivo. El objetivo es que estés escuchando una película, que es lo que pasa que la radioficción, la potencia que tiene es que tú no eres una persona que está fuera, por así decirlo. Cuando escuchas una radioficción, el oyente es activo, va generando en su cabeza las imágenes, crea los escenarios, es partícipe de todo ello. Entonces, tu calan o tu arañan las paredes es completamente diferente del mío. Entonces, ese aporte que hace la gente al escucharlo, ese mundo que construyen ellos, que nosotros les ayudamos a construir, pues es un mundo muy personal. Y eso es una de las ventajas que tiene respecto del cine. Pero por lo demás, luego lo que es en la parte literaria, en la parte de cómo está escrito, hay, por ejemplo, sí que hay, por así decirlo, una serie de libros en los que me he basado para construir el estilo, por ejemplo. Que uno de ellos es The Road, de Cormac McCarthy, que me llamó muchísimo la atención la manera en la que narra, porque es, por así decirlo, como está escrito como si fuese de tradición oral, como si fuese una narración que se ha ido pasando de padres a hijos, tiene, por así decirlo, un regusto bíblico. Pero la manera en la que narra las acciones y cómo pasan las cosas me llamó muchísimo la atención y lo intenté incorporar. Y luego, por ejemplo, otro de los pilares fundamentales sería el inicio de Stalker, de los hermanos Strugatsky, que yo obviamente estoy seguro de que ese recurso no lo inventaron ellos, ni muchísimo menos, vendrá de mucho más atrás, pero yo fue en el momento que lo descubrí, que desarrollaba la narración con el protagonista en tiempo real mediante sus pensamientos en el yo voy, yo hago esto, hablo con él, estoy hablando con aquel, pero en realidad le estoy mintiendo, y todo eso te lo van transmitiendo en tiempo real desde los pensamientos del protagonista. Entonces dice, esta es la manera de narrarlo, esta es la manera de meter a la gente dentro, en el yo hago, yo voy, yo siento, yo interactúo con todo, estoy aquí ahora. Me explico, no, yo estuve en no sé dónde y entonces vino y... No, al desarrollar la acción en el tiempo real, ya, pues bueno, ya sabes. De la otra manera puedes intuir si el protagonista murió pero si el protagonista te lo está contando en tiempo real, al protagonista le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y lo estás viviendo ahí, ¿sabes? Estás dentro de lo que estás sintiendo. Entonces, entre esos dos libros, por así decirlo, ahí se arma un poquitín lo que es el estilo. No es que para mí sean los mejores libros del mundo, pero los recursos me parecieron muy interesantes. Entonces, combinar la tradición oral, por así decirlo, de uno, con esa inmediatez del relato del otro, era, por así decirlo, la manera que me parecía más adecuada
hacer que los relatos se muevan. Pues muy guay, tío, Joseba. Yo no sé, yo te dejo si quieres contar algo más y si quieres, no sé, si quieres contar, no sé, algo que queráis hacer, alguna exclusiva, yo qué sé, No, no pero sé, si no, en principio exclusiva tampoco tenemos. Vamos a hacer, ya te digo, vale. este mes terminamos con la historia de Bult, que a mí me ha dejado satisfecho al final, que es el primer remake que hemos hecho de los relatos loquenderos. Yo creo que ha quedado bastante bien. Y luego vamos a hacer una historia de misterio, una historia policíaca, que será autoconclusiva. Y después, pues bueno, la segunda parte del Hogar de Andrea, que yo creo que es lo que la gente aficionada al teatro robótico está esperando, vamos, como agua de mayo. Lo están esperando como agua de mayo. Entonces ya es el momento de dárselo, que yo creo que ya vamos a estar lo suficientemente engrasados como para hacer en condiciones lo que está proyectado en el papel. Claro, ahora hay que hacerlo. Bueno, tenéis un montón de trabajo, pero por lo que veo, no sea por falta de ganas, así que No. O sea, que eso. molará. Sí, no. A ver, yo sé que se meten muchísimas horas, se mete muchísimo tal, pero para mí es completamente satisfactorio, vamos. O sea, no hay ningún. Para mí, o sea, decirlo, yo estoy encantado. Y además que yo que iba a imaginar que iba a tener gente, pues eso, tantas personas colaborando, que íbamos a desarrollar proyectos como los que ahora tenemos sobre el papel, que algunos de ellos tengo unas ganas horrorosas de hacerlos, incluso ya sé, pues bueno, que este año no va a ser, y el año que viene, pues bueno, igual a finales podemos empezar con ello y tal, pero bueno, soy un cagaprisas, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Oye, pues me alegro mucho que vaya tan bien. Nada, tío, que sigáis así hacia arriba, ¿no? Pues sí, muchas gracias, tío, porque para mí Nada. es una pasada. O sea, yo personalmente o sea, sinceramente el objetivo siempre está claro que es vivir de ello. Pero en realidad la satisfacción de la creación o de eso lo tengo exactamente igual, Claro. vamos. O sea, eso. Lo que pasa es que, claro, siempre piensas y dices, joder, si yo pudiese dedicarme a tiempo completo con esto, Sí, ¿qué claro. podría hacer? ¿No? ¿Qué podría hacer? Pues bueno. Sin más, quizás algún día lo sabremos, quizás no. Pero de mientras, pues bueno, ahí van quedando todas estos audioficciones del teatro robótico. Yo estoy encantado de que las disfrutéis. Vamos, para mí es una pasada. Y sin más, no sé sin más, agradecerte muchísimo que me hayas Sí, invitado hombre. al programa, que yo estoy encantado de haber venido, vamos, encantadísimo. Además es que me gusta hablar con la gente de la audiencia, porque vas descubriendo gente como tú, por ejemplo, que tu banda Refugio, que la maqueta aquella que me pareció una pasada. O sea, me pareció increíble, o sea, me pareció guapísima. O sea, además es que estaba escuchándola y estaba escuchando, creo que ya te lo dije en el mail, estaba Sí, escuchando. sí. Dice, oigo pasajes sonoros, ¿sabes? De cosas que me recuerdan. Dice, pero está todo, dice, como de una manera muy personal y me encantó. Me encantó. Y además es que mola, pues eso, encontrar con gente que hace cosas, que tiene intereses. Qué Es guay. interesante, siempre interesante. De hecho, Joseba, en tu correo, porque yo le escribí a Joseba, pues eso, ¿no? Para decirle que molaba mucho lo que hacía, y Joseba descubrió que yo tenía, bueno, a través de Insta y tal, descubrió que tenía una banda y me hizo la mejor reseña que me han hecho nunca de un disco de una banda mía. Eso se quedará en nuestro correo, ¿no? Pero, hostia, ojalá la gente, la reseña es brutal, me encantó. Pero bueno. Sí, pues bueno, me alegro porque sinceramente lo disfruté mucho. O sea, te digo, lo estaba escuchando, estaba diciendo, guau, es que mola, me está recordando a mí a cosas, a discos que tengo por ahí olvidados y tal, voy a tener que ir a desempolvarlos. Me está Qué haciendo bueno. removerme por dentro y eso es bueno siempre. Qué guay. Pues bueno, ahora cuando edite el vídeo pondré abajo los links, ¿vale? Ya me dirás exactamente, bueno, para que puedan escuchar vuestros Sí, 3 podcasts y todo lo que tú quieras, ¿vale? pues muy bien. Pues Pues oye,
Ya te lo digo. Encantado de haber estado aquí. Así que, Igualmente. sin más, nos vemos en otra ocasión o supongo que sí. Exacto. Vamos a charlar. Y a los que nos escucháis, muchas gracias y no perdáis el tiempo e ir a buscar los podcasts de esta gente porque son brutales. ¿Vale? Un abrazo, Joseba. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta otra.